Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me presento con ustedes, mi nombre es Darío González, especialista y técnico instalador en redes, seguridad corporativa. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo muy común que se utiliza dentro de las empresas y que últimamente está tomando mucho más fuerza. Quizá esto debido a la rápida promoción que ha tenido Microsoft de sus productos ante ciertos mercados laborales, y claro, esto tiene que ver mucho con el desarrollo y rápidamente el sector de mercado que ha tratado de abarcar el mismo dentro de las empresas. Estamos hablando de Microsoft Office, y bueno, en los últimos años hemos visto un grande desarrollo en cuanto a la tecnología que se encuentra de almacenamiento y propiamente la posibilidad de compartir archivos a través de la nube. Y no solamente esto, sino además la integración de ciertas plataformas basadas en la nube que permiten que el usuario pueda editar y compartir archivos rápidamente a través de un ordenador, un smartphone o una plataforma propiamente desarrollada a través de un navegador web. Bueno, específicamente el día de hoy vamos a hablar de un programa en específico de la suite de Office, así como sus principales características que hemos estado observando de cambios durante los últimos años. Hablamos de, por supuesto, Microsoft Office Access. Hablamos, por supuesto, a partir de la versión 2013 en adelante, junto con todas sus variantes. Claro, estamos hablando de Office 2013, 2016, la versión 5 y propiamente la más reciente, que es la 2019. Como ustedes sabrán, Microsoft Access desde sus inicios está pensado como un sistema para que una persona que tenga mínimos conocimientos de programación y de bases de datos pueda programar, valga la redundancia, una base de datos completamente operable. ¿Qué ventajas representa con respecto a otro tipo de motores de base de datos? Bueno, básicamente que Microsoft Access ocupa un formato muy similar al que nosotros estamos manejando en Microsoft Excel, el cual nos permite realizar ciertas consultas o definir ciertos criterios a través de fórmulas propias del programa. Esto sin envolvernos dentro de un lenguaje de programación como tal, sino más bien comprender únicamente lo que es una sintaxis y en base a esta sintaxis poder darle instrucciones al programa. Es decir, lo que nosotros en lenguaje SQL conocemos como condiciones where, Microsoft Access da la posibilidad de realizar esto a través de un query un poco más digerible. Y bueno, para no envolverte tanto en este rollo, vamos a ver un poquito acerca de este sistema. Bueno, bien, nada más comenzamos a abrir Access. Hay una función principal que nos permite básicamente reabrir la última base de datos con la cual hemos estado trabajando. Para poder ignorar esta función automática que tiene Access, basta para configurarlo propiamente, vaya, desde las configuraciones del sistema, valga la redundancia. No obstante, hay otro tip muy sencillo. Para poder trabajar en una base de datos nueva sin tocar la anterior, vamos a tener que abrir una nueva carpeta. De preferencia es recomendable cuando nosotros trabajamos con base de datos organizar muy bien la información, ya que de esto depende el correcto funcionamiento de la misma. Llámese el motor de base de datos que estemos utilizando. Es muy importante estructurar la información de tal manera de que podamos tenerla ubicada rápidamente y podamos realizar las modificaciones pertinentes. Además de que es muy práctico tener en un mismo directorio los archivos que llamaremos dependencias en adelante, para que nuestra base de datos pueda ser más fácil de programar en ciertos aspectos. Esto es algo o es un principio que yo ampliamente recomiendo cuando se comienza a trabajar con bases de datos, sobre todo cuando estas van a operar en diferentes clientes. ¿A qué nos referimos con clientes? Bueno, una explicación rapidísima. Nosotros tenemos una base de datos normalmente en la cual nosotros vamos a contener toda la información. A esta base de datos principal vamos a llamarla burdamente servidor. Este servidor va a contener todas las tablas, consultas, informes, etcétera, etcétera, que vamos a estar utilizando con mayor frecuencia.
estas a su vez van a contener todos los datos que se quiera capturar en ellos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esto se da sobre todo en las operaciones administrativas en diferentes rubros? Tenemos varias personas que tienen que acceder a esa información al mismo tiempo que nosotros, y no solamente eso, sino que en tiempo real necesitan las actualizaciones y aunado a esto realizar ciertas modificaciones. Para eso utilizamos esta configuración de cliente y servidor, donde el servidor es la base de datos principal que hemos programado y los clientes son aquellos software adicionales he instalado en otras estaciones, llámese otras estaciones, las otras PC dentro de nuestra misma red, ya sea empresarial u hogareña, que puedan acceder a este servidor y puedan obtener la información y realizar la lectura y escritura apropiadamente. Este tipo de configuraciones también es posible en Microsoft Access a partir de la versión 2010 y en adelante. Nosotros vamos a encontrar mayor facilidad para poder abrir una misma base de datos o bien abrir varios clientes desde diferentes equipos y poder realizar las modificaciones pertinentes. Obviamente esto conlleva ciertas restricciones que nosotros debemos de definir y debemos de conocer antes de poder comenzar a programar una base de datos de esta naturaleza. Bien, aclarado este punto, vamos ahora sí a comenzar. Vamos a dar clic derecho en este directorio y vamos a darle clic en Microsoft Access Database. Inmediatamente nos crea un archivo y nos va a pedir un nombre. Vamos en este caso a nombrarlo base de datos prueba. Bien, damos doble clic. Así es como luce una base de datos completamente en blanco. Tenemos la ya conocida cinta Ribbon, la cual nos contiene los diferentes menús que podemos utilizar dentro del programa. Dentro de la misma interfaz del programa nos incluye lo que es una barra lateral en la cual nos va a clasificar y organizar los objetos. Este tipo de organización nos recuerda un poco al diagrama de árbol que encontramos en Visual Basic. Esto es porque recordemos que ambas suites son de Office. Y bueno, en las versiones de Visual Basic y las más recientes de Visual Studio encontramos una barra lateral muy similar. Aquí nosotros vamos a clasificar los objetos de acuerdo a su naturaleza, su relevancia o categorías personalizadas. Esto con el fin de que la persona que está programando la base de datos tenga mayor comodidad para poder realizar la misma, hacer el make de la misma de una forma organizada, estructurada y que pueda tener una idea más amplia de lo que está haciendo. ¿Qué es lo que podemos hacer a través de Microsoft Access? Bueno, explorando un poco la cinta Ribbon, vamos a encontrarnos con el menú Crear. ¿Qué podemos crear en Microsoft Access? Bueno, a primera instancia tenemos un botón rápido con unos vistazos acerca de lo que podemos hacer. En la parte de inicio rápido encontramos algunas plantillas, las cuales nos permiten visualizar algunos formularios, informes y tablas de acuerdo a ciertos ajustes predeterminados. Por ejemplo, en este caso yo voy a escoger la plantilla que se llama contactos. Inmediatamente Microsoft Access comienza a trabajar y nos crea diferentes elementos. Vamos a empezar, antes de poder realizar nuestra base de datos personalizada, vamos a analizar de qué se tratan estos elementos. Bueno, a primera instancia, como ya les comentaba, la información en una base de datos normalmente se almacena a través de tablas. ¿Cuál es la estructura de una tabla? Bien, la estructura de una tabla es la misma que nosotros manejamos toda la vida a través de Microsoft Excel. Necesitamos un nombre para el rango, que en este caso el nombre del rango se convierte como tal en una tabla, y tenemos los diferentes columnas que en Microsoft Access reciben otro nombre. En Microsoft Access se denominan campos. Si nosotros damos clic derecho en la pestaña superior, vamos a poder elegir el modo de visualización que nosotros queremos para este elemento. El común y por default para las tablas es la visualización en modo hoja de datos, que no es más que una tabla como tal, como las recordamos en Microsoft Excel, muy similar, con un esquema muy amigable,
Y bueno, los campos pueden ser modificados a través de la vista diseño. Es muy importante que nosotros nos comencemos a familiarizar con este tipo de términos, porque en adelante la sintaxis de las fórmulas pues van a mencionar mucho estos términos. Y bueno, ¿qué es lo más importante a la hora de definir la tabla? Hablemos de una tabla de cualquier base de datos, y en este caso de Microsoft Access, como un contenedor de campos e información constante dentro de esta. Hablamos, por ejemplo, en este caso, de un nombre, un apellido, una dirección de correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. A destacar los elementos principales, hablamos de esto, que es una llave o clave principal. ¿Qué significa una clave principal? Bueno, básicamente, hablando a grandes rasgos, hablamos de un valor irrepetible, el cual nos va a permitir identificar un registro dentro de una tabla de forma única. Es decir, el día que yo quiera buscar un elemento, un registro dentro de esta tabla, yo puedo rápidamente irme a una búsqueda indexada y obtener la información de acuerdo a la clave principal. No solamente esto, cuando comencemos a hablar de relaciones, vamos a notar que es muy importante definir claves principales, esto con el fin de que las consultas sean un poco más eficientes y podamos obtener la información que nosotros queremos. Hablemos, por ejemplo, en este caso es una tabla de contactos. Importantísimo definir el tipo de datos que vamos a estar teniendo. La clave principal, en este caso Access la ha autogenerado por medio de un campo que se le llama autonumeración. Es decir, cada vez que nosotros asignemos un registro, Access le asignará un número continuo tomando en cuenta el último registro que se haya realizado, no importando, ojo aquí, si ese registro se elimina. Hay un contador automático que comienza a asignar este número. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo asigno un registro 1, 2 y 3 y posteriormente elimino el número 3? Cuando yo vuelvo a capturar información, no es como que recupere ese número 3, ya que el contador automático está activado. El siguiente registro, aunque yo haya eliminado el 3, automáticamente va a ser el número 4. Esto se resuelve muy fácil con temas de compactación en cuanto a la base de datos. Bueno, los demás campos pues son ya los más conocidos. Hablamos de un texto corto, un campo especial aquí, por ejemplo, que es el hipervínculo, otro campo especial que es texto largo, y hablamos de dos campos calculados. Voy a dejar pendiente tantito que es de datos adjuntos, porque tiene una relevancia un poco mayor. No obstante, de momento no lo vamos a utilizar tanto. Este es un campo calculado. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una sintaxis muy parecida a lo que nosotros veíamos en Microsoft Excel. Tenemos una fórmula, un paréntesis, algunas llaves, algunas corchetes, perdón, los cuales van a delimitar la diferencia entre lo que es un campo y lo que es la sintaxis propiamente de la fórmula, en este caso en Access toman el nombre de expresiones. Tenemos esta expresión, la cual tiene a su vez una cierta sintaxis y ciertas propiedades, las cuales nos van a permitir básicamente una lectura rápida de esta sintaxis. Lo que está diciendo es que si el valor en el campo apellido y en el campo nombre, en el campo compañía, no son nulos, es decir, no están vacíos, entonces se cumple esta función, en la cual vamos a concatenar apellido y el nombre. Esto con un espacio intermedio. El símbolo de concatenación por excelencia tanto en Microsoft Excel y Microsoft Access es el apóstrofe. Esto nos indica que dos o más campos van a convivir en una misma sintaxis y el valor de los tres es requerido para la misma en pantalla.
Bien, entonces este campo básicamente es un campo calculado que me permite juntar el nombre y apellido de este cliente siempre y cuando estos no sean nulos. Y bueno, tenemos aquí otro campo calculado que básicamente es el mismo elemento, solo que en vez de un espacio entre nombre y apellido nos coloca una coma. Hasta aquí rápidamente estamos viendo el modo de funcionar de Access. Pareciera un poco complicado, no obstante no lo es tanto. Nosotros lo único que tenemos que hacer es básicamente comenzar a realizar las fórmulas y ayudarnos de la sintaxis. Ahora bien, les comentaba que esta es una base de datos o este es un motor de base de datos que básicamente se enfoca en poder llevar a personas que no conocen mucho de programación de la mano, de tal manera de que ellos puedan programar sus propias bases de datos a las necesidades que ellos tienen. Y bueno, esto es completamente cierto. Les voy a mostrar el detalle de cómo es que se programa un campo calculado. Básicamente vamos aquí a crear un nuevo campo. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a ver aquí dirección completa. Vamos a asignarle el valor de un campo calculado. Inmediatamente se nos abre este que es el editor de expresiones o generador de expresiones. Yo quiero que este campo calculado sea igual. Fíjense bien. Me va a mostrar aquí los campos disponibles para yo poder realizar las operaciones que yo necesito. Quiero que esta dirección sea igual a dirección ampersand, es decir, concatenar, un espacio, una coma, ampersand nuevamente para concatenar, ciudad, ampersand, una coma, stat province, no sin antes colocar el ampersand, claro, ampersand, nuevamente vamos a colocar esto, ahora un punto y coma seguido de la palabra código postal o la abreviatura, claro está, ampersand, y seleccionamos el campo zip postal, ampersand, entre comillas, al igual como si estuviéramos en Microsoft Access. Recuerden que las comillas lo que hacen es ignorar caracteres especiales que nuestro programa o nuestra sintaxis propiamente pueda confundir con algunos operadores. En este caso es muy útil, ya que voy a colocar un paréntesis, el cual si yo lo colocara sin comillas, Microsoft Access interpretaría como parte de la sintaxis, lo cual es erróneo. Entonces con las comillas yo le estoy ordenando a Access que me incluya el valor del carácter, que lo ignore completamente como una función o como parte de la sintaxis, y me lo coloque directamente en pantalla. Coloco este signo o este paréntesis, cierro las comillas, abro un ampersand, coloco la country region, nuevamente un signo de ampersand, abro comillas, cierro paréntesis, cierro comillas. Ojo aquí, pareciera ser una función bastante larga, pero el funcionamiento es bastante simple. Simplemente le estoy diciendo que me concatene estos campos, de tal manera que cuando yo escriba, estos campos se actualicen automáticamente. Le voy a dar a aceptar. Y listo. Aquí está mi sintaxis completa. Ampersand no es el único operador. Si yo estuviese trabajando con números propiamente, yo puedo proceder a realizar la suma de estos mismos
y asignarles, por ejemplo, un valor constante, o utilizar variables y darles un valor propiamente, valga la redundancia. Vamos a ver este ejemplo, cómo es que funciona. Vamos a darle guardar, vamos a darle vista a hoja de datos, vamos a empezar a llenar los datos que nos está pidiendo el sistema o esta tabla, básicamente para rellenar la mayoría de datos. Recuerden que nuestro campo calculado se encuentra hasta el final, que es este de aquí, que se llama dirección completa. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a ir a compañía, vamos a poner Martsim. En apellidos vamos a colocar González. En nombre vamos a poner Darío. Dirección de correo electrónico, ojo aquí, anoten, esta es de la dirección real, dario.gonzalez@martsim.com.mx. Puesto SEO Manager. Teléfono de trabajo, bueno, este es indistinto, podemos poner cualquiera. El teléfono particular, igual podemos poner cualquiera. Número de fax, de igual forma. Y aquí viene lo bueno. María de Jesús, Manzana 7, lote 50, Ciudad de Catepec, de Morelos, Estado de México, código postal 55414, país o región, México, página web martsim.com.mx, agregamos notas, etcétera, etcétera, y listo. Vamos a ver el funcionamiento de los campos calculados. El primer campo calculado que veíamos y observábamos dentro de la estructura de esta tabla era el cual influía directamente los nombres del contacto y el nombre de archivar como. Si usted se da cuenta, en automático nos ha concatenado este nombre y nos lo almacenó en un nuevo campo. En ambos casos ha sucedido lo mismo, lo único que cambió es el separador entre ambos campos. En este caso fue un espacio y aquí fue una coma y un espacio. De igual forma, esta es la fórmula que nosotros escribimos para poder almacenar la dirección completa. María de Jesús, Manzana 7, lote 50, Ecatepec de Morelos, México, código postal 55414. Esta es una de las principales funciones de Access. Si ustedes se dan cuenta, yo no ocupé ningún código para poder programar esta tabla y básicamente cumple todas las funciones como si yo lo estuviera haciendo a través de lenguaje SQL. Bueno, este es el sentido más básico a través de una tabla. En los capítulos posteriores vamos a comenzar a ver el tema de las consultas, formularios e informes. Como grandes rasgos les quiero mostrar un proyecto que estamos trabajando. Este es para la empresa de seguridad Cemex Security de México. Para mayor información, claro que por supuesto les recomendamos